Hemos escuchado las cifras preocupantes del problema que tenemos aquí en México de la diabetes mellitus y su precursor, que también es otro tema de salud pública importante, que es el sobrepeso y la obesidad, donde lamentablemente estamos liderando a nivel mundial incidencias y cifras importantes y preocupantes. No voy a repetir cifras, pero sí las preocupaciones de lo que está sucediendo. Tenemos en México la tecnología, los conocimientos, los medios y los recursos para prevenir, que es lo importante, y cuando ya llegó la enfermedad, atenderla adecuadamente para evitar las complicaciones. Claro que sí lo tenemos. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que falta es la educación en salud y en particular educación a los pacientes en general para cualquier enfermedad, pero específicamente en el tema que nos ocupa, en la diabetes. Los padres de familia desconocen o ignoran qué es la diabetes. Los escolares, los alumnos de educación básica, secundaria, preparatoria y universidad también muestran un amplio desconocimiento de lo que es la diabetes. Los maestros de la escuela desconocen e ignoran qué es la diabetes. Funcionarios gubernamentales también marcan un desconocimiento de la misma. Estábamos viendo las cifras de que prácticamente el 50% de los individuos con diabetes desconocen que están enfermos. El 50% de los individuos que se saben diabéticos no tienen un control adecuado de su enfermedad y también, lamentablemente, muchos profesionales y trabajadores de la salud no tienen los conocimientos adecuados o son limitados para el diagnóstico y tratamiento de esta grave enfermedad. Si bien se han hecho múltiples esfuerzos para controlar el impacto en salud y económico de la diabetes en nuestro país, no ha sido posible controlar el crecimiento del número de pacientes. Y es alarmante el incremento en la incidencia, lo veíamos ya, de las complicaciones y los costos agregados a la misma en los pacientes en tratamiento. Sin lugar a dudas, brindar una educación sobre la enfermedad y el tratamiento de los pacientes crónicos proporciona un efecto terapéutico a otras intervenciones como la farmacológica, la física, la nutricional. Desafortunadamente, en la atención de enfermedades crónicas, por falta de información, motivación y entendimiento de los pacientes, así como también por falta de educación, muchos no cumplen con las instrucciones médicas, impidiendo obtener los objetivos médicos previamente establecidos. Tan solo en el caso de diabetes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, indicó que el 46.7% de los pacientes no realizan ninguna medida preventiva para evitar las complicaciones, situación que vulnera drásticamente su salud y al Sistema Nacional de Salud. Tal como lo menciona el Observatorio Mexicano de la Adherencia al Tratamiento, OMAT, se encontró que el 35.7% de pacientes con afecciones crónicas no son conscientes sobre la necesidad de ejecutar medidas terapéuticas o preventivas, y el 17.8%, aunque sí son conscientes, no sienten la seguridad para hacerlas por falta de información, por falta de educación que les entregue la confianza necesaria para empoderarse en el cuidado de su enfermedad. Considerando que nuestra administración federal, el gobierno federal y específicamente la Secretaría de Salud han puesto en marcha una serie de acciones para la prevención, tratamiento y desde luego que no se lleguen a las complicaciones,
nos preguntamos y llegamos a la conclusión que ya nos mostraba: la falta de información, la falta de educación del paciente sobre su enfermedad está actuando significativamente en que todas las acciones y estrategias para prevenir y controlar la diabetes no estén dando los resultados esperados. ¿Qué estamos haciendo desde el legislativo? ¿Qué estamos haciendo desde el Senado de la República? Comparto con ustedes dos temas, dos proyectos de decreto. Uno que lo he tomado en lo particular como un reto junto con mis compañeros de la Comisión de Salud para dejar en esta legislatura que ya está próxima a terminar, dejar dentro de la ley un compromiso y una obligación en la siguiente materia. He presentado dos proyectos de decreto. Uno, desde luego, el primero, es un proyecto de decreto que implica reformas a la Ley General de Salud y a la Ley General de Educación para que en la educación básica, la materia de educación en salud esté dentro del programa de educación en el nivel básico. Es decir, que así como existe una materia de educación física, de aritmética, de gramática, de geografía, también a nuestras niñas y niños desde la educación básica les enseñemos qué es su cuerpo, cuál es la fisiología, la anatomía y cómo prevenir, conocer las enfermedades, pero sobre todo cómo prevenirlas. Tenemos no únicamente el problema de sobrepeso y obesidad desde la infancia, sino también, desde luego, la diabetes en la infancia también está presente. Tenemos trastornos metabólicos ocasionados por sobrepeso y obesidad que ya están haciendo su huella en las niñas y niños para que sean futuros o potenciales diabéticos cuando lleguen a la juventud y a la vida adulta. Pero también tenemos un grave problema de salud pública en México, que es el embarazo en las adolescentes, y es definitivamente, igual como la diabetes, una falta de apoyo en la enseñanza y en la educación de nuestras niñas y niños, el problema que estamos teniendo también liderando a nivel de Latinoamérica, el problema de embarazo en adolescente. Entonces este es el primer proyecto de decreto, tener como materia la educación básica, el tema de educación en salud. El segundo proyecto de decreto que he presentado recientemente y que estoy compartiendo con nuestros amigos que estamos integrando esta alianza por la educación del paciente con diabetes y obesidad, y pues una vez que hemos hecho una serie de encuentros y foros en el Senado de la República y que precisamente estamos concluyendo que falta educación en el paciente con enfermedades crónicas aquí en nuestro país, he presentado también un proyecto de decreto para que en el artículo 3, en los términos de esta ley en materia de salubridad general, se tenga a la educación terapéutica como un concepto, y no nada más como un concepto, sino como una acción a seguir como parte importante de lo que es la materia de salubridad general en nuestro país. Y por ende, en el artículo 17 estamos proponiendo el proyecto de que el Consejo de Salubridad General, en su fracción 10ª, tenga como facultad y obligación fomentar la educación terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas. Luego, en el artículo 27, para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a fracción 3ª, se agrega, así como también la educación terapéutica para pacientes crónicos.
Luego el artículo 112 de la Ley General de Salud. La educación para la salud tiene por objeto, proponemos agregar en la fracción cuarta, fomentar en el paciente, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas, la importancia del conocimiento de indicadores en cada una de las etapas de su enfermedad. Es decir, ante el grave problema que tenemos de enfermedades crónico-degenerativas y específicamente la diabetes, estamos elevando a categoría de ley la educación en salud, la educación terapéutica como facultad, compromiso y obligación del gobierno del Estado mexicano y del gobierno de la República. Finalmente, cabe destacar que para hacer efectivos estos esfuerzos y su fondeo, es necesario la intervención multidisciplinaria de las instancias competentes, activando elementos de motivación, comunicación, educación, control y seguimiento para el manejo de pacientes en tratamiento. Considéreme pues un aliado en todas las acciones que se lleven a cabo y sumemos esfuerzos en conjunto con mucha voluntad en pro de la salud de nuestro querido México. Felicidades para todos y muchas gracias.